Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy. Yo soy Ángel y bienvenidos más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de One Battle After Another, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Una película muy curiosa, una película muy interesante que tiene demasiadas lecturas por donde sea que se vea. Entonces, como siempre, vamos a hablar de la película, pero antes vamos a hablar de quiénes están detrás de la misma. Porque como ya lo mencioné, la película está escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. ¿Quién es esta persona? No es una persona que necesite mucha introducción, pues es el director de películas como There Will Be Blood, Licorice Pizza, Punch Drunk Love con Adam Sandler, El Hilo Fantasma, Magnolia, Boogie Nights, Inherent Vice, entre algunas otras que ahorita no me acuerdo exactamente de cuáles estoy dejando fuera. Pero bueno, es un director muy interesante. Muchos lo han catalogado como el mejor director actualmente vivo. Algunos inclusive dándole el título de el mejor director de básicamente el siglo por todas las buenas películas que ha sacado y las obras maestras que inclusive ha tenido. Y es que es un director bastante multifacético. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Venimos de dos películas bastante interesantes, bastante diferentes la una de la otra, como lo son El Hilo Fantasma y como lo es Licorice Pizza, y es que es algo bastante interesante. Paul Thomas Anderson no es un director que tenga como que un tipo de cine definido, no un tipo de narrativa definida, sino es un director que siempre ha hecho lo que quiere, como quiere, cuando quiere, a veces rompiendo estructuras, a veces rompiendo lo que la gente como que pretende asumir de él, y es un director que, entre otras razones por las cuales me encanta, porque ha sido un año muy interesante para diferentes directores. Por ejemplo, tenemos a Ryan Coogler dirigiendo una peli de vampiros con Sinners, tenemos a Darren Aronofsky dirigiendo una película de acción con Atrapando Robando, y ahorita tenemos a Paul Thomas Anderson haciendo una película de rescate. Y es que es muy curioso porque en esencia sí, no es una película que podamos esperar de Paul Thomas Anderson, pero al mismo tiempo nunca sabemos qué esperar de Paul Thomas Anderson. Como que, ya lo dije, al no ser un director que se encasille en un tipo de cine en específico, lo que hace es que cada película nueva que saque es una sorpresa, y es una sorpresa bastante agradable. Aunque muchos tengan, por ejemplo, Licorice Pizza como un bache en su trayectoria, la verdad es que es una película que aún así tiene sus cosas positivas. One Battle After Another es una película que se parece más a, por ejemplo, Punch Drunk Love de lo que se parece al Hilo Fantasma, pero al mismo tiempo no se parece absolutamente nada en esto. O sea, en el sentido de que es una peli mucho más llena de acción, mucho más de un humor negro, mucho más de actuaciones sorprendentes. En este caso, por ejemplo, no hay muchas sorpresas porque tenemos a un DiCaprio que ya no tiene que demostrar que es posiblemente el mejor actor vivo actualmente. Es bastante sorprendente lo que hace con One Battle After Another por diferentes razones, porque como ya lo dije al inicio, es una película con varias lecturas. Desde su preestreno, que lo tuvieron prensa básicamente, mucha gente ya la estaba catalogando como la mejor película del año. Y es bastante curioso porque normalmente este tipo de películas o este tipo de dichos lo vemos más con películas que se van a ciertos festivales, ¿no? Que se estrenan en Cannes, que se estrenan en Venecia. Y si en cambio Paul Thomas Anderson este año decide no estrenar ninguna película en estos festivales, sino lanzarla directamente a cines, y me parece bastante curioso. Y tal vez una de esas razones es para que no tenga una conversación encima de la película que no sea exclusivamente hablando de la misma, porque la película, ¿de qué nos va a hablar la película? La película nos va a hablar sobre el personaje de Leonardo DiCaprio, que en este entonces se llama Bob, quien es un revolucionario, un guerrillero, quien ya lleva mucho tiempo desde su última misión, porque se ha centrado principalmente en criar a su hija. Por lo tanto, es una persona que crece bastante paranoica de todo lo que lo rodea, hasta que un día, básicamente el pasado, tanto de él como de la madre de su hija, los alcanza finalmente, para que la película se convierta en algo en donde Bob tenga que rescatar a su hija, tanto de los errores que cometió en su vida pasada él, como los que cometió la madre de su hija. Entonces, es una película muy interesante por diferentes razones. La película literalmente empieza en lo que es un campo de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Por lo tanto, ya desde el principio te está poniendo bastantes lecturas. Ya desde el principio te está posicionando en un mensaje bastante claro a la película. Pero es aún más curioso porque la película en ningún momento te marca como en qué año está basado esto, sino que al no tenerte un año específico en donde ocurre esta película, esto puede ocurrir en cualquier momento. Pudo haber ocurrido hace 10 años, hace 8 años, hace 4 años o inclusive hoy mismo. Simplemente reflejándote de esa manera lo poco o mucho que ha cambiado la sociedad estadounidense en los últimos
3, 4 décadas, por ponerlo de alguna manera. Entonces, obviamente Paul Thomas Anderson tiene muchas cosas de las cuales decir. Obviamente la película es muy política en ese sentido, como ya lo dije. La película empieza abiertamente diciéndote algo y va a continuar por completo diciéndolo. Porque al igual que, por ejemplo, lo hace Sean Baker con su filmografía en general, en donde agarra una cara de Estados Unidos que no es la que al gobierno, por así decirlo, le interesa que sea un punto de vista en donde la gente voltea a ver. Paul Thomas Anderson hace exactamente eso mismo en One Battle After Another. No te pone la cámara en una sociedad estadounidense idílica, no te pone la cámara en donde al gobierno le gustaría que vieran, sino que te muestra las partes feas de una sociedad, no solamente porque son los puntos en donde va a atacar French 75, si mal no me acuerdo que se llama, sino porque en general es aquí donde ocurre la gran mayoría de la historia, y es aquí donde ocurre todo lo que te quiere contar de la misma, los abusos del poder cuando, por ejemplo, se tiene el ejército, o diferentes circunstancias que ocurren que es bastante interesante. Y obviamente la película hace muchas cosas bien. No solamente tienes un guión maravilloso, no solamente tienes una fotografía interesante, incluso una banda sonora maravillosa, y es que tienes todas las cosas que están funcionando de maravilla, que hace que aún algunas cosas que puedan parecer un poco más cojas se eleven por completo, haciendo que la película en su totalidad, posiblemente la mejor película de este año, posiblemente no, definitivamente la mejor película de este año, e inclusive, ¿por qué no? Inclusive discutirse este tiro que, por ejemplo, yo le puse hace algunos meses como la mejor película de la década, con otra película como lo es The Brutalist, que también me parece una maravilla y una obra maestra. No es un título que se le tenga que dar a la ligera. Cuando la estás viendo, sin duda tienes toda esta perspectiva de estás viendo un clásico instantáneo frente a tus ojos mientras se está desarrollando, y es impresionante porque no sé actualmente cuántas películas podamos haber visto en nuestra época en el cine que en unos 10, 15, 20 años puedan llegar a ser consideradas como un clásico dentro de la cinematografía en general. Pero lo que sí tengo claro es que Paul Thomas Anderson logró una de las mejores películas, no solamente del año, sino también de la década, como ya lo mencioné. Y es que desde ahorita ya se empieza a hablar de la conversación que van a tener en los premios, no solamente en los premios de la Academia, y es que normalmente este tipo de conversaciones se hacen en festivales como en Cannes, Venecia, Toronto, Berlín, etcétera, 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 y ahorita es curioso que se haga con esta película que no tiene un recorrido como tal en festivales, porque sí, por un lado tienes esta carga política que marca la misma película, que estamos en un momento sociopolítico de Estados Unidos en donde es importante señalar estos puntos que la película te quiere decir, como ya lo dije, no te retrata un Estados Unidos bonito, no te retrata una sociedad idílica, te retrata las partes feas del poder, te retrata las partes feas de la sociedad, te retrata una sociedad que a veces está correcta en ser paranoica, que a veces está correcta en pensar lo peor dentro de las personas que tienen demasiado poder para poder controlarlos ellos mismos. No sabré cómo explicarlo específicamente. Entonces, por un lado tienes esa carga política. Por otro lado tienes una película que tiene no solamente un guión maravilloso, no solamente unas actuaciones maravillosas, una dirección absoluta, o sea, todo lo que tiene la película en sus elementos individuales hacen que en conjunto se mantenga como una... Si esto no es una obra maestra, está muy cerca de serlo, y si no lo es, no sé que lo sea realmente. Digo, por un lado, entiendo que es un poco la emoción de que salgo de la sala del cine a grabar esto y obviamente estoy todo engorilado por lo que acabo de ver, pero al mismo tiempo estoy bastante seguro de que acabo de ver una obra maestra moderna. Tiene secuencias maravillosas. El tramo final de la película, que es básicamente una persecución en carretera, en donde no tienes muchos más sonidos que, por ejemplo, los motores de los coches acelerando y las miradas de los personajes, de cómo corta de un coche a otro y tenemos estas reacciones y tenemos es algo maravilloso, porque ocurre algo, creo que no había ocurrido, o bueno, que siento que no había experimentado mucho en el cine, que es, por ejemplo, esta secuencia tiene momentos en donde la carretera va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, y de repente hubo un momento en donde la cámara te posiciona como si estuvieras enfrente del coche. Por lo menos yo llegó un punto en donde estaba tan metido en la acción de la película que de repente sentía yo como si estuviera en el coche, ¿no? Esta sensación de cuando vas bajando a mucha velocidad
velocidad o cuando estás subiendo para luego bajar con esta misma velocidad. Y es maravilloso, porque no necesitas, por ejemplo, una experiencia tipo 4D, sino necesitas una buena cinematografía y estar completamente metido en una película maravillosa para sentirte que estás dentro de la misma acción. Es lo que mencioné un poco al principio. La película es muy diferente a lo que ha hecho Paul Thomas Anderson, no se puede equiparar a lo que ha hecho el director en alguna otra película, y al mismo tiempo, desde el minuto 1 de la misma hasta el minuto que la película dura 2 horas 40, 2 horas 50 por ahí, entonces desde el primer minuto hasta el último minuto de la película, aunque no se parezca absolutamente nada de lo que ha hecho el director, sabes desde que empieza hasta que acaba que es una película de Paul Thomas Anderson, y eso es maravilloso. Hay pocos directores actualmente que puedes con solo un cuadro de la misma, con solo los primeros 5 minutos de la misma decir es de este director, porque estamos en una época en Hollywood, en el cine en general, no solamente en Estados Unidos, le ha ganado mucho el cine a nivel algoritmo. Entonces tenemos directores que no tienen voz, tenemos directores que hacen películas bastante más planas, que todo se tiene que parecer, que todo tiene que ser fácil de consumir, fácil de digerir para un público que cada vez quiere pensar menos, y Paul Thomas Anderson lo que te hace es decir Nel, porque aquí te va no solamente un gran mensaje, no solamente una peli para diseccionar, sino que te va una maravilla de principio a fin, con su propio estilo, con su propia manera de decir las cosas. No sé, me parece brillante lo que hace el director en esta película. Entonces, obviamente, posiblemente tengamos la película que sea la favorita hacia el Oscar, porque ya lo mencioné, tienes una buena película, tienes un mensaje interesante, y por último, pero no menos importante, es a un director al que ya se lo deben. Paul Thomas Anderson no ha tenido ninguna victoria significativa en la academia, y qué mejor dárselo que con un gran trabajo. Normalmente la academia peca mucho de darle premios a directores, actores que sí se lo merecen, pero tal vez no por el trabajo que se los premian. Por ejemplo, DiCaprio se lo dan por El Renacido, cuando ese premio tuvo que haber llegado con el Lobo de Wall Street, por ejemplo. Realmente poco más. Bueno, ya que estoy hablando del personaje de DiCaprio, quiero decir algo muy interesante, y es que, como ya lo dije, la película habla de un ex guerrillero, y es muy curioso porque no es una película, por ejemplo, tipo película de Liam Neeson, ¿no? En donde todo parece que es un tipo normal, que él no se mete con nadie y nadie se mete con él, y de repente cuando es el momento de actuar es una máquina asesina perfecta, todo lo tiene súper calculado y todo ese tipo, sino que por el contrario, al ser un guerrillero que lleva mucho tiempo sin hacer las cosas que estaba acostumbrado, a vivir por la revolución, a vivir por el caos, a generar como que estas hordas de cambio, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Al ser una persona que ya no vive bajo esos riesgos, bajo esos límites y todo ese tipo de cosas, pues es una persona que pues, es un héroe bastante imperfecto. Lo vemos caer, lo vemos verse paranoico, lo vemos olvidar los códigos que tienen que memorizarse por seguridad, y eso genera un tipo de humor que no te esperarías de este tipo de películas, porque es una película que al mismo tiempo en donde te estás al filo del asiento, te estás muriendo de risa por completo. Cómo están reaccionando los personajes, por qué es lo que están diciendo, por cómo le están diciendo, porque de repente tienes ya lo dije, a un personaje como el de Leonardo DiCaprio súper paranoico en todo momento, intentándose ocultar, apenas ve una luz azul o roja así a lo lejos, lo tienes comportándose de esa manera, mientras tienes al personaje de Benicio del Toro, el cual está completamente relajado, tomándose una cerveza como si nada. Es completamente maravilloso. Ya que estoy hablando de Benicio del Toro, es curioso porque hace algunos meses Benicio del Toro estaba hablando de que estaba un poco harto de que se le encasillara a un tipo de personaje que principalmente sería más como villano hollywoodense, y fue Wes Anderson el que lo saca de esa zona de confort para darle un tipo de personaje al cual no estaba acostumbrado. Y es bastante curioso que necesitábamos a los dos Andersons para finalmente poder ver de una manera diferente a Benicio del Toro, como una persona bastante agradable. No sé, es un toque refrescante para el actor y un poco para el espectador, que tal vez está acostumbrado a verlo en papeles un poco más diferentes a lo que nos hizo tanto El Escama Fenicio de Wes Anderson como lo es ahorita One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Simplemente es eso, curioso. Acción, emoción, diversión, humor negro, ácido, acción descontrolada, desenfrenada, una cinematografía absoluta, una inmersión como poco se ha sentido en estos últimos años en Hollywood. Son la fórmula perfecta para craftearte, no sé cómo decirlo, también tengo muchos años, no lo voy a negar. O sea, todos estos elementos están funcionando de manera idónea para obtenerte una película única
y maravillosa como lo es One Battle After Another. Y eso me encantó desde el principio. Primero, es una película que merece todas las nominaciones del mundo y es una película que merece todos los premios del mundo. Aún faltan ver cuáles son las otras películas que quedan nominadas. Aún falta ver estas sorpresas que se quedaron en festivales y que todavía, por ejemplo, aquí en México se van a tardar mucho en llegar. Pero sin duda alguna tenemos una película favorita rumbo a los premios y todavía no acaba el año. Y es una película el cual se lo merece por completo, de un director que se lo merece por completo. Y ¿qué más podemos decir? One Battle After Another no solamente es una película que se mantiene bajo las expectativas que se han generado de los críticos de cine de es la mejor película del año, porque lo es. Y si lo puedes ver en la pantalla más grande que tengas disponible, lo recomiendo sin duda alguna, porque es una película que se disfruta de principio a fin. Es una película que dura casi 3 horas, pero que no se siente la duración de la misma, porque va en chinga todo momento. En todo momento está ocurriendo todo, en todo momento están ocurriendo momentos de acción, en todo momento hay gente gritando, en todo momento hay cosas loquísimas ocurriendo en todo momento. Y aún así los momentos más flojitos que tiene la película no te desaceleran, no te aburren para nada, sino que por el contrario son momentos que te ayudan a meterte más en la inmersión de la misma película, y eso me encantó. Y sin nada más que agregar, creo que esto ha sido todo por mi parte. Espero que no haya quedado un video tan largo, pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Coméntame qué les pareció One Battle After Another, si es que ya la vieron. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.